Hola amigos, ¿cómo andan? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy voy a intervenir a mi termo, que debe tener más o menos unos 15 años, pobrecito. Bueno, antes de cambiarlo le voy a dar una nueva vida. Le di un poco, bueno, lo limpié con alcohol y le di un poquito de una lija, porque es rugoso ¿no? No es lisito, pero bueno, no importa. El tema es que la parte de abajo está muy gastadita, como es de plástico, se ve que al haber estado al sol o así, bueno, se me puso un poquito feita. Pero bueno, yo lo voy a desarmar para sacarlo de adentro y trabajar tranquila, porque encima esta parte de abajo la voy a hacer en otro color. Pero bueno, voy a tratar de arreglar esto con un poquito de enduido o sí, esa pasta que es para arreglar las paredes, porque en otros países se llama distinto, estuco creo. Estuco, porque me acuerdo de mi amiga Diana de Recicle, que era con Mili, creo que ella le dice estuco. Te mando un beso grande, Diana. Bueno, lo voy a arreglar así. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con él. A ver si les doy una linda idea para si tienen sus termos también viejitos. Vamos a darle una nueva vida, pobrecito, que tanto gusto nos da al tomar unos mates tan ricos todos los días. Bueno, como les dije, con enduido voy a tratar de arreglar un poquito esto. Lo voy a dejar secar y le voy a dar una nueva lijadita para que no me quede, para que me quede lo más parejito posible con el resto de la tapita. Está muy gastada, es como que se desarma de la sequedad que tiene, pero lo voy a seguir usando, obviamente, para que se desarme todo. Así que bueno, después lo usaré de florero, no sé. Todavía como termo va re bien. Bueno, voy a seguir haciendo esto. Voy a dejar secar. Acá se me partió bastante. Así que bueno, hay que tener paciencia, que se seque y que quede lo mejor posible. Bueno, ya le di una mano de imprimación, una pequeña lijadita, una mano de imprimación, tanto a la parte de abajo, a la tapita, y acá le puse ya el enduido. Lo que voy a hacer ahora es pintar tanto la parte de abajo como la parte de arriba con un color contrastante, porque voy a pintar con pintura la tiza eterna color lila el termo, y estas dos partes lo voy a hacer con acrílico en azul ultramar. Con una esponjita voy a hacer esas dos partes, tanto esta, que es la tapita, como la parte de abajo, y el termo lo voy a hacer también con otra esponjita, con el lila que les dije, y dejamos secar. Bueno, ya todo bien sequito, se está secando la tapita de arriba, y lo que voy a hacer es en lápiz primero poner una frase. Se me ocurrió poner feliz día en vez de buen día. Me encanta cómo saludan. Yo tengo unos vecinos venezolanos que saludan feliz noche, feliz día, feliz tarde. Me gusta más que decir buen día. Entonces, no sé, como lo uso todo el día desde la mañana para desayunar, me pareció una linda idea. Lo voy a poner acá. Primero lo voy a hacer con lápiz y después lo voy a hacer con liner. Así. Feliz día. Entonces uno siempre está mirando esa frase. Ahora lo voy a hacer con liners
con acrílico negro de Eterna sobre el lápiz. Esto es muy fácil de hacer. Este liner lo tengo medio desplumado, espero que me ande. No, mejor voy a agarrar otro. Este es más para hacer fileteado, pero bueno, vamos a, no voy a perder tiempo en esto, pero les voy a mostrar cómo va a hacer. Y así voy haciendo toda la frase. Voy a terminar, voy a dejar secar y acá les voy a hacer unas florcitas que ahora ya van a ver cómo van a quedar. Bueno, y para las florcitas de abajo vamos a hacer algo muy simple, con rojo y blanco y un pincel lengua de gato así chiquitito, porque capaz que necesito agarrar otro más chiquitito, porque el lugar que tengo acá es chiquito. Entonces, a ver, vamos a probar con esto. Flores muy simples. Vamos a hacer así, tipo como 4 pétalos, con el mismo pincel, como si fuera un buquet de flores. Y después le voy a pasar por arriba un poquito de blanco para que se diferencien. Por ejemplo, algo así. Ahora vamos a limpiar, vamos a ver un poquito el pincel y sobre el húmedo vamos pasando sobre cada pétalo de cada florcita. Así voy a hacer un pequeño buquet con unas hojitas de costado. Bueno, una vez terminado el buquet de flores, con el mismo pincel de lengua de gato voy a hacer como unas hojitas muy simples. Espero que se vea, no puse muy lejos la cámara. Así, unas hojitas muy simples. Y después le voy a dar con el liner algún firulete por los costados. Una vez que termino las hojitas, también lo que voy a hacer con la punta de un pincel, ahora no porque están muy frescas, pero en la punta en el medio de cada florcita, para individualizarlas con acrílico de Eterna color amarillo, voy a hacer el centro de cada flor. Bueno, vamos terminando el trabajo. Le voy a pasar, una vez bien seco, 1 o 2 manos del barniz Eterna especial para las pinturas a la tiza, Chalk Paint de Eterna. Y bueno, ya tenemos el trabajo terminado. Ahora se los muestro para tener un feliz día cada vez que tomo mate, que es todos los días. Así que bueno, ahora van a ver cómo queda el trabajo terminado. Espero que les guste. Bueno amigos, y así quedó. Miren qué linda el cambio de cara del termo que usamos todos los días. Bueno, espero que les haya gustado. Siempre podemos darle una nueva cara a todo lo que usamos siempre, así la sentimos mucho mejor. Ustedes también que tengan un feliz día siempre. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que le pongan su toque personal, como dice Dayana, mi amiga del canal Dayana Reciclaje. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí llegó el video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.